noches, iglesia. Dios les guarde y les bendiga. Es un placer saludarles. Les invito a que cierren sus ojos. Vamos a poner este tiempo en la presencia del Señor para que sea Él permitiéndonos disfrutar de la palabra que Él ha preparado con nosotros el día de hoy, para mi vida y para la vida de cada una de las personas que pueden estar viendo este video. Le invito a que cierre sus ojos. Dios del universo, Dios de la gloria, yo te doy gracias. Te alabo, Señor, y te bendigo, y te doy tantas gracias por esta oportunidad que me das nuevamente de compartir tu palabra, de compartir tus verdades, lo que tú tienes para con nosotros. Rey eterno, te suplico que seas tú ahora hablando en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo realmente sea tomando el control y seas tú predicando, hablando, ministrando, bendiciendo nuestras vidas con tu voz, con tu palabra, con lo que tú haces. Yo te doy toda la honra, toda la gloria, Señor, y toda la alabanza a ti. En tus manos, Dios, encomienda este tiempo y las almas, la vida de cada una de las personas que están escuchando esta predicación esta noche. Yo te pido que las prepares para que tu palabra sea tocando y penetrando en nuestro corazón. Que tu palabra sea más cortante que espada de dos filos, como tu palabra misma lo enseña. Gracias, Dios del cielo, en tus manos que nos abandonamos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Le invito, iglesia, a que abra su Biblia. Allí en 2 Corintios capítulo 11 vamos a estar leyendo el versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra del Señor, leo en favor de ustedes en la versión Reina Valera. Dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradlo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y nos llene de mucho conocimiento y crecimiento en Él. Quiero hacer una pregunta a toda la congregación antes de iniciar. Quiero hacer una pregunta a toda la congregación. La pregunta es: ¿qué emociona a la iglesia de hoy? ¿Qué emociona a la iglesia de hoy? Esa es la pregunta. O lo que es peor, ¿quién emociona a la iglesia de hoy? Piense por un momento en esas dos preguntas, que con base en esas dos preguntas es que vamos a estar predicando y compartiendo la palabra el día de hoy. ¿Qué emociona a la iglesia de hoy? ¿O quién es el que emociona a la iglesia de hoy? Mire, ¿por qué la pregunta? Hasta, yo creo que en noviembre del año pasado aproximadamente, el tema del que se hablaba a nivel mundial era todo lo que tiene que ver con la crisis en Venezuela. Entonces, que Venezuela está en crisis, que entonces quién va a quedar de presidente, que el presidente interino, que si tumbaron al uno, que si cogieron al otro. Y la iglesia estaba ahí a la expectativa, porque obviamente decimos, eso nos tiene que afectar en cierta forma a nosotros, de una u otra forma, ¿verdad? Pero, en segundo lugar, luego, para finales de diciembre, ya el tema de moda era que si el presidente de Estados Unidos se va a encender y se va a prender y va a iniciar una guerra contra el presidente de Venezuela, y entonces que se vienen los chinos y que los rusos vienen a defender y ese era el tema de moda, lo que se hablaba y lo que se escuchaba, guerras y rumores de guerras. A partir de enero 15 aproximadamente hacia acá, ya el tema es coronavirus, pandemia, todo lo que tiene que ver con cuarentena, con guardarnos, con que entonces se extiende la cuarentena, que el coronavirus llegó a Colombia, que si llegó a Chile, que si llegó a Ecuador, cuántas personas. Miren, es tremendo, pero cuando uno mira noticias parece ya como la iglesia de Cristo y el pueblo en general, parece como jugando batalla naval.
Yo no sé si a usted le tocó esa época de cuando jugábamos batalla naval, cuántos cayeron, cuántos murieron, cuántos se fueron, que si este mató a este, que si cuántos muertos hubo entonces en este ataque. Eso más o menos es lo que estamos viendo hoy en día. Y la iglesia también está metida en ese mundo de entretenimiento, podríamos decir, un entretenimiento que lo excusamos bajo, es que es noticia, es que son noticias. Entonces hay que aceptarlas. Entonces resulta que mientras todo esto está entreteniendo la iglesia de Cristo, mientras todo esto está pasando a nuestro alrededor, ¿qué se está gestando debajo de cuerdas que la iglesia debería estar orando e intercediendo por ello? ¿Qué es lo que está pasando debajo de cuerdas? Resulta que tenemos un cantante, un músico que se hizo llamar cristiano. Sacó algunas canciones muy espirituales que ministraron muchas iglesias. Ahora está declarando su homosexualidad. Al principio simplemente se declaró homosexual, entonces se retiraba de la música cristiana. Luego lo vimos que regresó a la música cristiana, entonces todos pensamos, volvió, se arrepintió. Pero resulta que ahora no solamente está cantando otra vez supuestamente música cristiana, sino que dice que literalmente él es bisexual, pero quiere seguir cantando música cristiana. De hecho, quiere sacarle música cristiana a todos los de la comunidad LGTBIHJK, tiene más letras que un alfabeto. Cada que hay una aberración sexual diferente le sacan una letra. Entonces, ahora este hombre, este joven, se está convirtiendo en un influencer, en un promotor de esa comunidad, pero siendo cristiano y cantando música cristiana. La inmoralidad se nos está metiendo, la apostasía se nos está metiendo en medio de la iglesia, mientras la iglesia está observando, mirando, que si el coronavirus, que si la guerra con Venezuela, que si la guerra, la inmoralidad nos está ganando un paso. Ahora resulta que el vocalista de Hillsong declara ser ateo. ¡Wow! Iglesia, varios pastores están renunciando al evangelio y están declarando que no quieren tener nada que ver con la iglesia cristiana. Pastores a nivel mundial. Y eso se está sabiendo a través de las redes. ¿Qué es lo que está sucediendo mientras el mundo nos tiene entretenidos? Que si sucede una cosa, que si la otra, que si pasa. Estamos viviendo los peores tiempos a nivel espiritual. Estamos viviendo apostasías, apóstatas de la fe están viniendo. Los falsos profetas ya no se nos están presentando como el Mesías, Salvador. No, piense bien lo que está pasando en este momento. ¿Quién es el Salvador del mundo en este momento? El que invente una vacuna. El que saque una vacuna va a ser wow. ¿A quién le van a dar la oportunidad de patentar una vacuna contra el COVID-19? Ese va a ser el Salvador, va a venir a traer paz, a traer una solución. La pregunta es, ¿la iglesia cristiana está preparada para esta clase de ataques? ¿La iglesia está preparada para esta clase de anticristos, para esta clase de profetas que han de venir en estos últimos tiempos? Sí, la palabra se está cumpliendo cada vez más. Estamos viendo guerras y rumores de guerras. El problema es que los rumores, como la misma palabra en Mateo 24 lo dice, los rumores se están convirtiendo en un entretenimiento. La palabra lo decía, iban a haber rumores. Lo que no nos advertía la palabra, tal vez, que lo teníamos que discernir nosotros mismos, es que esos rumores se nos convierten en un distractor para que nosotros dejemos de enfocarnos y mirar la doctrina que el Señor nos ha enseñado. Jesucristo viene y no viene a juzgar quién tiene coronavirus, quién no. Jesucristo viene y no viene a juzgar quién está más informado respecto a la guerra con Venezuela, con Estados Unidos, con China, con Rusia, o quién no. Jesucristo viene a buscar una iglesia que permanezca firme en su moralidad, en su espiritualidad.
Y nosotros, por todas las noticias a nivel mundial que están pasando, tal vez nos estamos desenfocando. Nos estamos desenfocando de la grandeza de la palabra, de la grandeza de la escritura, porque la escritura es grande, es hermoso. Y por eso es que esta predicación la he titulado La grandeza de las sendas antiguas. Pablo vuelve a restituir la grandeza de las sendas antiguas. De hecho, él viene y en primer lugar le recuerda al pueblo, le recuerda a todos los corintios la grandeza y la dignidad del llamado que él ha recibido. ¿Por qué es importante recordarle al pueblo la dignidad del llamado? Porque si le recordamos al pueblo la dignidad del llamado, es recordarle también la dignidad del mensaje que lleva esa persona que fue llamada. No se trata de que Pablo quiera engrandecerse, no. Se trata de que Pablo quiera engrandecer el mensaje que Dios le ha dado, que lo debe transmitir a los demás. Y cuando la persona juzga a Pablo, en realidad está juzgando también el mensaje que Pablo lleva. Alguna vez un gran hombre decía: nunca me acuerdo de mi dignidad hasta que los demás la olvidan. Nunca me acuerdo de mi dignidad hasta que los demás la olvidan. Se los quiero explicar con un buen ejemplo. Un buen padre de familia sabe que debe estar recordándole a su hijo constantemente respecto a la autoridad. Eso lo va a llevar más adelante también a respetar la autoridad de Dios. Si su hijo aprende a respetar la autoridad de un padre, va a aprender a respetar también la autoridad de Dios, ¿verdad? Obviamente el hijo está emocionado con su mundo virtual, con su mundo imaginario, con todo lo que tiene que ver con la tecnología. El hijo está metido por allí en su mundo, en sus cosas, y llega el momento en que el padre tiene que volverlo a polo a tierra. El padre tiene que decirle: ven, qué pena, pero es que estamos en el mundo real, y en el mundo real hay que compartir con la familia, en el mundo real hay que compartir con las personas, hay que compartir, hay que hablar frente a frente, presencialmente. Y llega el momento en que el hijo dice: pero es que yo quiero mi mundo, pero es que yo tengo... Entonces al padre, ¿qué le toca hacer? Al buen padre, ¿qué le toca hacer? Cosas tan sencillas como: quítele un celular. Un buen padre lo hace. Le quita un celular al hijo. ¿Para qué? No lo está quitando para torturarlo, no lo está quitando para hacerle daño, le está quitando un celular para recordarle la dignidad de ser padre, de que tú eres su papá, y por ende él te debe respetar y debe respetar tus órdenes y no debe invertir las prioridades. Eso es educación, eso es formación, ¿verdad? Pablo está recordando aquí su posición. De hecho, el versículo 5 y 6 nos dice: y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo lo hemos demostrado. Y del versículo 16 en adelante, Pablo se encarga de demostrarle a los corintios, aunque le parece algo de lo que tiene que pedir todo el tiempo perdón, porque él no quiere dignificarse a sí mismo. Pablo todo el tiempo les recuerda por qué Pablo se ganó el puesto de ser un gran apóstol, pero no es por defenderse a sí mismo. Y esa es la diferencia, que es que la dignidad de Pablo versus la dignidad de los distractores, que en este caso son los falsos apóstoles o los superapóstoles, como lo llama Pablo acá, que se convierten en distractores. La dignidad de Pablo tiene una gran diferencia, porque la dignidad de Pablo pretende dignificar a aquel que le envió, dignificar el nombre de aquel que le envió, mientras que la dignidad de los falsos apóstoles o de los superapóstoles pretende dignificarse a sí misma, engrandecerse a sí misma. El énfasis está en ellos mismos, en esos distractores, en esas cosas que llaman nuestra atención. Mientras que cuando tú ves a alguien que te está predicando la palabra de Dios, el énfasis siempre va a estar en dignificar la grandeza de Cristo. Iglesia, en esta época en la que estamos, en esta época de tanta información que nosotros magnificamos,
que nosotros mismos nos encargamos de transmitirla, de compartirla, de entregarla. La pregunta que hay que hacerle a la iglesia es: ¿y tú qué estás dignificando? ¿Y tú qué estás engrandeciendo? Cuando tú te enfocas en las guerras y los rumores de guerras y te encargas de ser transmisor de esas guerras y de esos rumores de guerras, tú estás dignificando la guerra. Qué bueno que nosotros como iglesia pensáramos tal vez en dignificar a Cristo de la misma forma en que dignificamos nuestras palabras, nuestros enfoques respecto a la enfermedad. Qué rico que la iglesia de Cristo hablara de la salvación en Cristo, así como se habla del coronavirus, así como se habla de la pandemia, de que Jesucristo de igual forma viene. Y qué bueno que anheláramos a Jesucristo así como estamos anhelando una vacuna, como el mundo está anhelando una vacuna. Se nos olvidó que tenemos ahora homosexuales dirigiendo ciudades de nuestro país, Colombia. Se nos olvidó eso. ¿Por qué? Porque hay otros distractores que estamos dignificando, que estamos magnificando. Y esa no es la voluntad de Dios. De hecho, Pablo aquí viene y habla entonces de la grandeza del novio. Es tanto lo que Pablo habla de que no se quiere dignificar a sí mismo, que él se trata a sí mismo como el amigo del novio. Dice el versículo 2: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y escuche qué ejemplo tan hermoso está colocando Pablo, para decir que no se trata de la dignidad de él, sino de la dignidad de Cristo. Él se está colocando como el amigo del novio. Ahora, en la cultura judía, que es lo que él está tomando acá, un ejemplo de la cultura judía, un matrimonio de la cultura judía. En esta cultura judía había el rito matrimonial se vivía de una forma muy especial, muy bonita, porque ya conocemos de pronto cuando el novio desposaba a la novia, resulta que pasaban un año, el novio en su casa, la novia en su casa, un promedio un año, porque no se sabía exactamente el día que el novio iba a venir, no era un año exacto, pero era más o menos un promedio de un año, en que el novio regresaba por la novia, la llevaba, contraía el matrimonio y se consumaba el matrimonio. De ahí en adelante eran una familia, ¿verdad? Pero durante ese año había dos personas muy importantes. Esas dos personas en la cultura judía las llamaban los hijos de la cámara nupcial. Los hijos de la cámara nupcial, que es lo que también conocemos nosotros como los amigos del novio o los amigos de la novia. Eran dos personajes que se convertían durante ese año en la mano derecha del novio y la mano derecha de la novia. La comunicación entre el novio y la novia durante ese año se daba a través de esos hijos de la cámara nupcial o de esos amigos del novio. Entonces tenían unas responsabilidades bien interesantes. Por ejemplo, actuar como representantes de ambos. Actuar como representantes de ambos. El amigo del novio iba e investigaba cómo estaba la novia y entonces iba y se encargaba de enamorar al novio. Todo lo que el novio sabía, lo sabía por el amigo y viceversa. Todo lo que la novia sabía, lo sabía por el amigo del novio, porque venía y le contaba. Entonces había una comunicación muy importante. Pablo se está colocando en esa posición respecto a los corintios, a las ovejas y respecto a Dios o su Señor Jesucristo. Él está diciendo: yo vengo a dignificar a Cristo, Él es el novio, pero una de mis funciones es que ustedes sepan todo lo respectivo al novio. Que ustedes se enteren, se empapen. Mire, congregación, iglesia, yo no sé si usted me está entendiendo esto, quiero dárselo a entender bien. Pablo está diciendo, cuando dice que yo los desposé a un solo novio, que con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Está diciendo: yo me he encargado de presentarles a ustedes todo lo que ustedes saben del novio, lo saben porque yo se los he presentado, se los he contado. Y yo me he encargado de que ustedes conozcan bien a ese novio, pero también me he encargado de presentarle al novio esta iglesia de los Corintios. También me he encargado de hacer esa función, de llevar esa iglesia y presentarla para que sea una iglesia salva, porque solamente a través de la sangre de Cristo podía ser salvada.
Entonces Pablo dice que esa era una de sus funciones. Ahora, segunda función de los amigos de la cámara nupcial o de los amigos de los novios: repartían las invitaciones para la boda. Se encargaban de hacer bulla para que todo el mundo supiera que iba a haber una boda. Pablo dice: yo me he encargado de que el mundo entero sepa que ustedes han sido salvos por la sangre de Cristo. Yo me he encargado de llevar ese renombre a las naciones, de mostrarlos. Y en tercer lugar, y el más importante, escuche bien esto, en tercer lugar y el más importante, era garantizar la castidad y la pureza de la novia. Pablo está diciendo: una de mis funciones es garantizar que esa novia no se pervierta con otros ídolos. Es garantizar que esa novia no se vaya tras otras distracciones, tras otras mentalidades, otros pensamientos, sino que esa novia todo el tiempo esté pensando solamente en el novio y viva solo para el novio. Si cuando llegara el novio encontraba a esa mujer, la encontraba con otros hombres, el que fracasaba era el amigo del novio. El novio tranquilamente le podía decir al amigo del novio, al amigo: pero ¿qué pasó si yo la dejé bajo tu cuidado? ¿Qué sucedió? Mire, entiendan, iglesia, cada vez que se predica la palabra de Dios, cada vez que se entrega un mensaje, ya sea por estos medios de YouTube, ya sea por Facebook Live, ya sea en presenciales en la iglesia, pero cada vez que la palabra de Dios es predicada, en realidad la está predicando alguien con el énfasis de que usted se mantenga puro, que la iglesia se mantenga santa y pura delante de Dios. El énfasis de la predicación y del predicador debe ser siempre esa: no engrandecerse a sí mismo, no engrandecerse, pero tampoco engrandecer lo que está pasando en el medio en este momento, sino volver otra vez la iglesia a que se enfoque en el novio. Mientras el mundo la quiere desenfocar en un montón de activismos, en un montón de penalidades y sufrimientos para esta época, mientras el mundo la quiere desenfocar, el amigo, el predicador, cada predicación, cada palabra trata de volver a tomar la iglesia para Cristo y que la iglesia vuelva y se enfoque. Jesucristo viene, Jesucristo regresa por una iglesia, y esa iglesia tiene que permanecer pura. Es más importante en este momento que guardemos nuestro corazón a que guardemos nuestro cuerpo del coronavirus. Es más importante en este momento que guardemos nuestra alma en paz a que guardemos nuestra alma, nuestra conciencia informada de cuántas guerras están sucediendo a nuestro alrededor o de cuántas plagas vienen para América Latina. Ya eso es un virus tras otro, y eso es una plaga tras otra. Pero Jesucristo sigue firme y su palabra sigue siendo fiel. Ahora mire, la palabra de Dios me enseña de un buen amigo de Dios. Y ese buen amigo fue Abraham. Abraham fue llamado amigo de Dios. Cuando yo escuché que Abraham había sido llamado amigo de Dios en la Biblia, para mí personalmente se me convirtió en un reto. Yo dije: wow, yo creo que es el máximo galardón después del de novia de Cristo. Yo creo que ser amigo de Dios aquí en la tierra es el máximo galardón que Dios le puede dar a cualquier persona. Y yo siempre me pregunté: ¿cómo llegó Abraham a ser un buen amigo de Dios? Abraham, el que presentó a su esposa como su hermana para que los reyes por allá no lo mataran en Egipto y en varias partes, la presentaba a punta de mentiras, decía que era su hermana. Abraham, al que Dios le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, vete de la casa de tu padre, y se fue, pero se llevó al papá y se llevó al sobrino, que le hicieron estorbo durante mucho tiempo para su ministerio y para su vida espiritual. ¿Cómo fue que Abraham llegó a ser llamado más adelante amigo de Dios? ¿Y sabe qué es lo que sucede cuando yo miro esta parte nupcial? Esto que Pablo me está enseñando. Yo me doy cuenta y analizo la forma en que Abraham se encargó como amigo del novio, como amigo de Dios, de transmitirle a Jacob el mensaje correcto de la palabra. Se lo transmitió, perdón, a Isaac, no a Jacob, a Isaac.
su hijo. Abraham le transmitió el mensaje, le enseñó, lo formó. Si de algo se encargó, tal vez Abraham no fue un buen padre, como papá, como tal, pero como pastor de Isaac, le transmitió el mensaje de que el Dios que lo había sacado a él de allá de Ur de los Caldeos, le iba a dar esa tierra por heredad. Las promesas de Dios se las transmitió a Isaac. Eso no lo hizo Isaac con Jacob. Ese título de amigo no se lo dio Dios a Isaac, se lo dio a Abraham, que Abraham transmitió bien a Isaac. Isaac no transmitió bien el mensaje a Jacob, de manera que a Jacob Dios se le apareció personalmente y vuelve y restaura y restituye el mensaje que le había dado a Abraham, su abuelo. Pero si se da cuenta, usted, iglesia, ¿cuál es la función de nosotros como amigos de Dios? ¿Cómo podemos llegar a ser amigos de Dios? Cuando transmitimos lo que Dios quiere que la iglesia viva, y cuando nos encargamos a través de su palabra de que nuestros amigos cristianos vivan en pureza, cuando nos encargamos de la protección de la iglesia, de enfocar la iglesia nuevamente hacia lo que Dios quiere, cuando no dejamos desenfocar la iglesia, sino que volvemos otra vez a las sendas antiguas, le volvemos a dar importancia a lo que Dios nos enseñó. Allí estamos siendo amigos del novio, amigos de Dios. Ok, entonces viene el versículo 3 y me dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad a Cristo. Aquí el apóstol Pablo está hablando de Génesis capítulo 3. ¿En qué consiste el engaño de la serpiente a Eva? ¿En qué consiste ese engaño? Dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del paraíso. Y esa serpiente llama a Eva cuando la ve por allá andando, por allá sola, la ve andando, y dice que entonces atacó los sentidos, porque ahí lo dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Está diciendo que así como fueron atacados los sentidos de Eva, así son atacados los sentidos de la iglesia hoy en día. ¿Cuáles son los sentidos? ¿Qué significan los sentidos? La mente, los pensamientos, las maquinaciones. O sea, Satanás logró que Eva se desenfocara de su pureza, de su santidad, de que ella era apartada para Dios, se desenfocara de la relación principal para la cual fue creada, esa relación de intimidad con Dios y con su esposo, con su cónyuge, se olvidara de la dignidad del novio que la escogió, se desenfocara y empezara a mirar con sus sentidos y empezara a maquinar. ¿Qué fue lo que terminó diciendo Eva? Pero es que el fruto es bueno y apetecible para comer. Y empezó a maquinar. Satanás logró que sus sentidos fueran desenfocados. Era el novio el que le había dicho: consérvate pura, y para que te conserves pura no comes de ese fruto. Satanás logró desenfocar sus sentidos. Y esta es la hora, este es el tiempo, estos son los últimos tiempos donde Satanás sigue insistiendo en desenfocar nuestros sentidos de la voluntad de Dios. Que tus sentidos se llenen de miedo, de terror y olviden las promesas de Dios. ¿Qué acaso en medio del coronavirus no está operando aquel que dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Qué acaso en medio del encierro, qué acaso en medio de las guerras no es efectiva aquella palabra que dice que Dios, nuestro Señor y Salvador, nos protegerá y nos guardará de todo mal? ¿Qué acaso en medio de la escasez económica Jehová Jireh no sigue siendo efectivo para tu vida? Satanás quiere seguir desenfocando tu vida de esas palabras y de esas promesas que Dios te ha dado. Pero la palabra de Dios dice: cada predicación debe tener una pretensión, debe tener una intención, y la intención es que la iglesia permanezca pura para su novio, para la venida del novio. Iglesia, volvamos otra vez a la grandeza
de las sendas antiguas. Volvamos otra vez a la grandeza de la palabra de Dios. No nos dejemos desenfocar los sentidos en todo lo que está girando a nuestro alrededor. Y el mensaje de hoy es ese. La traición comienza ¿dónde? En el alma. Dice el verso 4. Porque si vienen algunos predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Mire lo que está combinando aquí la palabra. Está combinando dos cosas. Está diciendo, mire, si encontráis otro Cristo diferente, ustedes lo reciben. Pero entonces nosotros diremos, pero es que nosotros no estamos creyendo en ningún Cristo. Pero mire con qué lo combina, o sea, otra forma de recibir un anticristo. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Y allí la palabra recibís otro espíritu se refiere, dice la palabra, recibir es aceptar. Escuche los significados de la palabra recibir. Aceptar, casarse. Es cuando recibo una mujer en el altar para contraer matrimonio con ella y vivir el resto de mi vida. O sea, estoy asentándome. La estoy recibiendo de parte de ¿quién? De su progenitor, de su padre o su madre. Me están entregando una mujer para yo recibirla al matrimonio, casarme con ella, para contraer matrimonio con ella. Entonces, lo que está diciendo aquí el texto bíblico es, cuando nosotros recibimos otro espíritu, o sea, otra forma de pensar, o otra cosa en que enfocarnos, o otro, inclusive también dice, u otro evangelio diferente. Hay un evangelio rodando en todo el mundo. Hay un nuevo evangelio hablándole a la humanidad. Nosotros tal vez no creamos haber creído en un Cristo diferente. Nosotros tal vez no creamos habernos desenfocado con un anticristo que viene a perturbar. Tal vez tú digas, no, yo no me identifico con el anticristo, pero sí te estás identificando con la obra del anticristo. Con la obra que el Señor ya te había dicho, eso habría de suceder. Eso habría de pasar. Y la palabra hoy te está diciendo, te estás casando con lo que el mundo está casado. Y por eso la palabra lo advierte en Mateo capítulo 24 y 25 y dice que cuando Jesucristo venga, muchos se estarán casando y dándose en casamiento. Y no estamos hablando de que es que el matrimonio sea algo malo. No estamos hablando de que es que todo el que esté en una boda para cuando Jesucristo venga entonces se va a quedar. No. ¿Con qué te estás casando? ¿Con quién te estás casando? ¿Qué es lo que estás dejando? ¿Qué es lo que estás aceptando en tu vida? Estás aceptando y estás diciendo, este es el estilo de vida que nos pertenece, que nos toca. Iglesia, tenemos que volver a casarnos con el evangelio, con las sendas antiguas, con la palabra de Dios. ¿Con qué nos estamos desposando? Porque la palabra está diciendo, y bien aceptamos todo lo que llegue. Tenemos en este momento los tiempos y los momentos de mayor perversión sexual, mayor inmoralidad que haya vivido la humanidad. Creo que estamos volviendo a los tiempos de Sodoma y Gomorra. Estamos en este momento celebrando, supuestamente está celebrando el mundo, no estamos, están ellos, celebrando el orgullo gay. El orgullo, ¿por qué? Porque hablan en este mes, han estado hablando de cuántos logros ha tenido el orgullo gay en nuestra sociedad. Y usted y yo no nos estamos dando cuenta de eso. Usted y yo dejamos de orar porque, discúlpeme que se lo explique de esta manera, pero porque estamos muy ocupados orando para que se abra nuevamente la iglesia. Déjeme decirle, no nos enfoquemos en eso. El día que la iglesia se abra, la va a abrir Dios. El día que volvamos a reunirnos en un templo es porque Dios ha querido que nos volvamos a reunir. De eso se encarga Dios, es lo que le quiero decir. De eso se encarga Dios.
Pero usted y yo no podemos estar preocupados que si el gobierno nos abrió la iglesia, que si nos la cerró, que si nos la va a abrir con poquita gente, que si podemos abrirla a una hora, que si la podemos abrir a otra. Mire, el evangelio se está expandiendo, el evangelio está llegando a los rincones, pero el pecado también se está propagando, está creciendo, la inmoralidad está creciendo en medio de nuestra sociedad. Y nosotros estamos embelesados pensando que si nos abren una iglesia o no. Estamos con una cantidad de distractores y nos estamos dejando engañar los sentidos, así como Eva fue engañada con sus sentidos. Pero es que esto que está ofreciendo el gobierno tal vez es bueno, pero es que no es que el gobierno no está, eso es una persecución religiosa. Mire, deje de preocuparse, fue Dios el que cerró la iglesia, fue Dios el que cerró un templo, para que nosotros nos diéramos cuenta de que tenemos que ser responsables con lo que estamos haciendo, que tenemos que volver a las sendas antiguas, tenemos que volver a darle la grandeza a la palabra de Dios, tenemos que volver a darle la exaltación que la palabra se merece, el lugar que la palabra se merece en tu vida. No nos preocupemos más por lo que se tiene que preocupar Dios. Yo quiero invitarle a que usted vuelva a mirar otra vez en su barrio, vuelva a mirar a su alrededor, vuelva a mirar en su lugar de trabajo, vuelva a mirar en su casa. Si usted está siendo un buen amigo de Dios, su casa persevera en los principios bíblicos y se está preparando para la venida de Jesucristo. Y eso debería ser lo que nos debería importar en este momento. Jesucristo está más cerca que nunca. Y las señales del fin se han dado a conocer. Eso debería ser lo que nos debería importar en este momento, iglesia. Y yo le quiero invitar a que usted entre en la presencia de Dios en este momento y reflexione delante del Señor. ¿Qué es lo que me ha emocionado en estos últimos tiempos? ¿Te emociona mucho coger tu celular y mirar cuántos murieron hoy? ¿Cuántos se contagiaron hoy? ¿Te emociona? Te debería emocionar y te debería dar dolor, un dolor en las entrañas, saber que nos están dirigiendo alcaldes homosexuales, lesbianas, gays, que nos están representando personas inmorales en el gobierno, en la música, personas que antes cantaban a la palabra de Dios, ahora están declarando que están luchando. Y no hablo de uno, hablo de varios testimonios que han luchado con su identidad sexual. Eso nos debería preocupar y nos debería causar alguna emoción, alguna reacción. Iglesia, ahora más que nunca, la palabra nos está diciendo, si se humillare mi pueblo. Y yo quiero invitarle, iglesia, humíllese en tiempos de lo que sea, humíllese y vuelva otra vez a enfocarse. No espere que abran una iglesia. No espere que hablen un templo para volver otra vez a los principios bíblicos, a la palabra de Dios, a lo que la palabra de Dios le está diciendo. Y si la palabra de Dios le está tocando en esta noche, yo le quiero invitar a que cierre sus ojos, hable con Dios y usted vuelva otra vez a decirle, Señor, perdón, porque el mundo es un distractor impresionante. Porque los virus, las pandemias de las que tú hablaste allí en Mateo 24, espero que esté orando en este momento, iglesia. Hermano, el mundo, las pandemias, las guerras y los rumores de guerra de los que tú hablaste, lograron entretener nuestra mente, entretener nuestros ojos, entretener nuestra boca, nuestras palabras. Empezaron a entretenerse, Señor, y te tenemos que pedir perdón. Se nos convirtió en un entretenimiento. Y el problema, Señor, es que también, al igual que el mundo, estamos esperando un Salvador. Pero no un Salvador para nuestra alma, sino un Salvador para nuestro cuerpo. Y ese Salvador va a ser un anticristo, Señor, y tal vez, si yo sigo en esta condición, sé que mi alma lo va a aceptar. Señor, ayúdame a volver otra vez a las sendas antiguas de tu palabra, a volver a la relación contigo, así como lo debió haber hecho Eva, así como lo debió haber hecho Adán. Ayúdame a volver otra vez a mi máxima prioridad, que es la relación con ese novio, y la pureza, la santidad de mi alma, la salvación de mi alma. Señor, yo te quiero suplicar, trae santidad a nuestra vida.
Trae santidad a tu iglesia, Señor. Vuelve a enfocarnos en ti. Queremos conocer una vez más la grandeza que se ha conocido en tiempos pasados, la grandeza de perseverar, la grandeza en el perseverar, en estar firmes y ser fieles hasta la muerte y heredar la corona de vida. Señor, esas palabras tienen que tener peso y grandeza una vez más en medio de la iglesia. Sé fiel hasta la muerte y tendrás la corona de vida. Dice la palabra tuya, bendito Dios, y por eso yo la tomo. Yo tomo esa palabra y quiero reenfocarme nuevamente en seguir luchando para que tú encuentres una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia digna de ti. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por cada persona que hoy ha tomado la decisión, tal vez, de dejar de estarse influyendo por las noticias. Yo te doy gracias por cada persona que hoy está tomando la decisión, tal vez, de renunciar a la información que está llegando a su mente y a lo que sus palabras están hablando cotidianamente. Ya no más pandemia, ya no más virus, ya no más desgracia. Ahora hablamos de la victoria de Cristo. Ahora hablamos de la gloria de Cristo levantándose sobre nosotros. Y como buenos amigos de Dios, como buenos amigos del novio, nos enfocamos en preparar una iglesia para presentarla a Dios santa, pura, sin mancha, agradable delante de nuestro Creador. Yo te doy gracias por esta palabra que me has regalado hoy, por volver a reenfocar mi vida y por reenfocar la vida de cada uno de los miembros de tu iglesia. Te doy gracias, bendigo y alabo tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Me despido no sin antes recordarles, el próximo domingo estaremos compartiendo la Santa Cena del Señor. Así que prepare el pan, prepare la copa. Va a ser un tiempo muy especial en la presencia del Señor. Allí lo estaremos compartiendo, si Dios lo permite. Dios les guarde. Una feliz noche.